Desde los inicios de la humanidad, el individuo ha sentido una tensión silenciosa entre su verdad interior y la voz insistente de la mayoría. Carl Jung observó con claridad que este conflicto no es algo moderno, es una batalla ancestral. La lucha entre tu yo auténtico y la fuerza invisible de la conciencia colectiva. Jung definía la conciencia colectiva como esa red compartida de creencias, normas, valores y pensamientos que moldean a la sociedad. Es lo que nos dice cómo vestir, cómo amar, cómo comportarnos, incluso cómo pensar. Pero hay un precio por vivir allí demasiado tiempo, porque cuanto más te sumerges en esa mente grupal, más pierdes el contacto con tu verdadera identidad. Yo no tenía miedo de decirlo. La conciencia colectiva es necesaria, pero si no aprendemos a separarnos de ella, perdemos el alma en el proceso. Porque todo lo que el colectivo celebra no siempre es sano. Hay ideas que la mayoría aplaude, pero que el alma rechaza. Hay formas de vivir que todos consideran correctas, pero que te asfixian por dentro. Y si no estás despierto, si no te detienes a cuestionarlo, un día te das cuenta de que has vivido una vida que no era tuya. Jung advirtió que muchas personas sufren ansiedad, vacío e incluso depresión, no porque estén enfermas, sino porque están desconectadas de sí mismas. Y es ahí donde empieza la verdadera revolución, cuando decides volver a ti, aunque el mundo no lo entienda. No es fácil, porque el colectivo no premia la diferencia, la castiga. Desde pequeños nos enseñan a encajar, a complacer, a seguir el patrón. Pero llega un punto en el camino en el que obedecer ciegamente cuesta demasiado. Pierdes tu voz, pierdes tu fuego, pierdes tu autenticidad. Y entonces aparece esa sensación de estar rodeado de gente, pero sentirte completamente solo. Jung decía que el verdadero individuo es el que puede vivir dentro del colectivo, sin dejar que éste lo consuma. Es aquel que piensa por sí mismo, que siente profundamente, que tiene el coraje de ser diferente, sin buscar aprobación. Y no se trata de egoísmo. Se trata de individualización, que no es lo mismo que aislamiento. Es un proceso sagrado en el que te vuelves tú. Porque mientras sigas viviendo según las expectativas de otros, serás invisible para ti mismo. El individuo que ha despertado ya no necesita competir ni pertenecer a la fuerza, porque ha descubierto que la verdadera paz no está en encajar, sino en encontrarse. Pero eso solo es posible cuando tienes el valor de hacer la pregunta que lo cambia todo. ¿Esto que creo, lo creo yo? ¿O me lo enseñaron? Y al responderla, algo comienza a moverse dentro de ti. Un despertar, una incomodidad sagrada. Porque quien ha vivido mucho tiempo en la sombra del colectivo, al ver la luz de su alma, ya no puede volver atrás. Y cuando empiezas a ver eso, cuando reconoces que gran parte de lo que piensas, sientes y deseas ha sido influenciado por una estructura que ni siquiera elegiste conscientemente, te enfrentas a una de las verdades más incómodas. No eres tan libre como pensabas. Carl Jung entendía que la libertad interior no es simplemente hacer lo que uno quiere. La libertad real, la auténtica, es ser consciente de lo que te está condicionando. Y aún así, tener el coraje de actuar desde tu núcleo, no desde tus máscaras. Porque sí, todos llevamos máscaras. Jung las llamaba la persona, esa versión de ti que muestras al mundo. La que agrada, la que encaja, la que sigue el guión. Pero detrás de esa persona está tu sombra. La sombra es todo lo que has reprimido, negado o escondido para ser aceptado. Y muchas veces, esas partes ocultas son las más auténticas. Tus pasiones, tus dolores, tus dudas, tu sensibilidad. El colectivo te enseña a esconderlas, a corregirlas, a suavizarlas. Pero Jung decía que solo puedes ser íntegro cuando dejas de dividirte internamente. Cuando puedes mirar tus sombras sin juzgarla. Cuando puedes dejar de perseguir ideales inalcanzables que no te pertenecen. Y entonces sucede algo profundo. Comienzas a dejar de vivir para complacer. Comienzas a dejar de seguir un modelo de éxito que te hace sentir vacío.
Comienzas a escuchar tu voz interna más que la opinión externa. Y aunque al principio da miedo, aunque puedas sentir rechazo o incomprensión, la paz que se siente cuando eres tú mismo no tiene precio. Jung también lo decía. Aquello que no enfrentamos en nuestro interior se manifestará en el exterior como destino. Y muchas veces, ese destino que creemos inevitable no es más que la consecuencia de no haber despertado, de no haber cuestionado, de no habernos atrevido a mirar de frente lo que llevamos dentro. Porque cuando no lo haces, vives atrapado en ciclos que no entiendes, relaciones que se repiten, fracasos que duelen, inseguridades que no sabes de dónde vienen. Y todo parece una lucha, pero no es la vida la que te está atacando. Es tu alma que está gritando por autenticidad. En un mundo que premia la conformidad, vivir desde tu esencia es un acto revolucionario. Y no todos están listos para hacerlo, porque es más cómodo seguir la corriente. Es más fácil dejar que la conciencia colectiva decida por ti. ¿Qué debes estudiar? ¿A quién debes amar? ¿Cómo debes lucir? ¿Qué significa éxito? Pero si te atreves a detenerte y observar, si te atreves a silenciar el ruido, descubrirás que muchas de tus metas no son tuyas, que muchas de tus heridas vienen de haber ignorado tu intuición, que mucho de tu sufrimiento nace de intentar ser quien no eres. Y entonces, al fin, aparece un susurro dentro de ti, uno que habías ignorado por años. Un susurro que no te exige, no te juzga, no te compara. Ese susurro es tu verdad. Y cuanto más la escuchas, más fuerte se vuelve, más claro se vuelve tu camino. Porque como Jung decía, no se alcanza la iluminación fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad es la que el colectivo te pidió evitar, porque un individuo consciente es difícil de controlar. Es libre, no se adapta ciegamente, no consume sin pensar, no sigue a la multitud, solo porque hay muchos allí. Ese individuo es el verdadero peligro para la mente colectiva, porque su sola presencia ya es un espejo que le recuerda a los demás que ellos también tienen una verdad pendiente por descubrir. Y entonces algo cambia, no afuera, sino dentro de ti, porque cuando tú cambias por dentro, todo cambia por fuera. No necesitas gritar tu transformación, tu energía hablará por ti. Y aunque algunos se alejen, otros te encontrarán justo porque decidiste ser tú. Recuerda, la individualidad no es aislamiento, es integridad. Carl Jung, si esta reflexión encendió algo en ti, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje interior. Cada semana compartimos las ideas más profundas de Carl Jung y otros grandes pensadores, para ayudarte a reconectar contigo mismo. Activa la campanita, para que el algoritmo no decida por ti lo que debes escuchar, porque este espacio no es para las masas, es para quienes están despiertos. Gracias por estar aquí. Filosofía de Carl Jung. Desde los inicios de la humanidad, el individuo ha sentido una tensión silenciosa entre su verdad interior y la voz insistente de la mayoría. Carl Jung observó con claridad que este conflicto no es algo moderno. Es una batalla ancestral, la lucha entre tu yo auténtico y la fuerza invisible de la conciencia colectiva. Jung definía la conciencia colectiva como esa red compartida de creencias, normas, valores y pensamientos que moldean a la sociedad. Es lo que nos dice cómo vestir, cómo amar, cómo comportarnos, incluso cómo pensar. Pero hay un precio por vivir allí demasiado tiempo. Porque cuanto más te sumerges en esa mente grupal, más pierdes el contacto con tu verdadera identidad. Yo no tenía miedo de decirlo. La conciencia colectiva es necesaria, pero si no aprendemos a separarnos de ella, perdemos el alma en el proceso. Porque todo lo que el colectivo celebra no siempre es sano. Hay ideas que la mayoría aplaude, pero que el alma rechaza. Hay formas de vivir que todos consideran correctas, pero que te asfixian por dentro. Y si no estás despierto,
si no te detienes a cuestionarlo. Un día te das cuenta de que has vivido una vida que no era tuya. Jung advirtió que muchas personas sufren ansiedad, vacío e incluso depresión, no porque estén enfermas, sino porque están desconectadas de sí mismas. Y es ahí donde empieza la verdadera revolución, cuando decides volver a ti, aunque el mundo no lo entienda. No es fácil, porque el colectivo no premia la diferencia, la castiga. Desde pequeños nos enseñan a encajar, a complacer, a seguir el patrón. Pero llega un punto en el camino en el que obedecer ciegamente cuesta demasiado. Pierdes tu voz, pierdes tu fuego, pierdes tu autenticidad. Y entonces aparece esa sensación de estar rodeado de gente, pero sentirte completamente solo. Jung decía que el verdadero individuo es el que puede vivir dentro del colectivo, sin dejar que éste lo consuma. Es aquel que piensa por sí mismo, que siente profundamente, que tiene el coraje de ser diferente, sin buscar aprobación. Y no se trata de egoísmo. Se trata de individualización, que no es lo mismo que aislamiento. Es un proceso sagrado en el que te vuelves tú. Porque mientras sigas viviendo según las expectativas de otros, serás invisible para ti mismo. El individuo que ha despertado ya no necesita competir ni pertenecer a la fuerza, porque ha descubierto que la verdadera paz no está en encajar, sino en encontrarse. Pero eso solo es posible cuando tienes el valor de hacer la pregunta que lo cambia todo. ¿Esto que creo, lo creo yo? ¿O me lo enseñaron? Y al responderla, algo comienza a moverse dentro de ti. Un despertar, una incomodidad sagrada. Porque quien ha vivido mucho tiempo en la sombra del colectivo, al ver la luz de su alma, ya no puede volver atrás. Y cuando empiezas a ver eso, cuando reconoces que gran parte de lo que piensas, sientes y deseas ha sido influenciado por una estructura que ni siquiera elegiste conscientemente, te enfrentas a una de las verdades más incómodas. No eres tan libre como pensabas. Carl Jung entendía que la libertad interior no es simplemente hacer lo que uno quiere. La libertad real, la auténtica, es ser consciente de lo que te está condicionando. Y aún así, tener el coraje de actuar desde tu núcleo, no desde tus máscaras. Porque sí, todos llevamos máscaras. Jung las llamaba la persona, esa versión de ti que muestras al mundo. La que agrada, la que encaja, la que sigue el guión. Pero detrás de esa persona está tu sombra. La sombra es todo lo que has reprimido, negado o escondido para ser aceptado. Y muchas veces, esas partes ocultas son las más auténticas. Tus pasiones, tus dolores, tus dudas, tu sensibilidad. El colectivo te enseña a esconderlas, a corregirlas, a suavizarlas. Pero Jung decía que solo puedes ser íntegro cuando dejas de dividirte internamente, cuando puedes mirar tu sombra sin juzgarla, cuando puedes dejar de perseguir ideales inalcanzables que no te pertenecen. Y entonces sucede algo profundo. Comienzas a dejar de vivir para complacer. Comienzas a dejar de seguir un modelo de éxito que te hace sentir vacío. Comienzas a escuchar tu voz interna más que la opinión externa. Y aunque al principio da miedo, aunque puedas sentir rechazo o incomprensión, la paz que se siente cuando eres tú mismo no tiene precio. Jung también lo decía. Aquello que no enfrentamos en nuestro interior se manifestará en el exterior como destino. Y muchas veces, ese destino que creemos inevitable no es más que la consecuencia de no haber despertado, de no haber cuestionado, de no habernos atrevido a mirar de frente lo que llevamos dentro. Porque cuando no lo haces, vives atrapado en ciclos que no entiendes, relaciones que se repiten, fracasos que duelen, inseguridades que no sabes de dónde vienen. Y todo parece una lucha, pero no es la vida la que te está atacando. Es tu alma que está gritando por autenticidad. En un mundo que premia la conformidad, vivir desde tu esencia es un acto revolucionario. Y no todos están listos para hacerlo, porque es más cómodo seguir la corriente. Es más fácil dejar que la conciencia colectiva decida por ti,
qué debes estudiar, a quién debes amar, cómo debes lucir, qué significa éxito. Pero si te atreves a detenerte y observar, si te atreves a silenciar el ruido, descubrirás que muchas de tus metas no son tuyas, que muchas de tus heridas vienen de haber ignorado tu intuición, que mucho de tu sufrimiento nace de intentar ser quien no eres. Y entonces, al fin, aparece un susurro dentro de ti, uno que habías ignorado por años. Un susurro que no te exige, no te juzga, no te compara. Ese susurro es tu verdad. Y cuanto más la escuchas, más fuerte se vuelve, más claro se vuelve tu camino. Porque como Jung decía, no se alcanza la iluminación fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad es la que el colectivo te pidió evitar, porque un individuo consciente es difícil de controlar. Es libre, no se adapta ciegamente, no consume sin pensar, no sigue a la multitud, solo porque hay muchos allí. Ese individuo es el verdadero peligro para la mente colectiva, porque su sola presencia ya es un espejo que le recuerda a los demás que ellos también tienen una verdad pendiente por descubrir. Y entonces algo cambia, no afuera, sino dentro de ti, porque cuando tú cambias por dentro, todo cambia por fuera. No necesitas gritar tu transformación, tu energía hablará por ti. Y aunque algunos se alejen, otros te encontrarán justo porque decidiste ser tú. Recuerda, la individualidad no es aislamiento, es integridad. Carl Jung, si esta reflexión encendió algo en ti, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje interior. Cada semana compartimos las ideas más profundas de Carl Jung y otros grandes pensadores, para ayudarte a reconectar contigo mismo. Activa la campanita, para que el algoritmo no decida por ti lo que debes escuchar, porque este espacio no es para las masas, es para quienes están despiertos. Gracias por estar aquí. Filosofía de Carl Jung. Desde los inicios de la humanidad, el individuo ha sentido una tensión silenciosa entre su verdad interior y la voz insistente de la mayoría. Carl Jung observó con claridad que este conflicto no es algo moderno. Es una batalla ancestral, la lucha entre tu yo auténtico y la fuerza invisible de la conciencia colectiva. Jung definía la conciencia colectiva como esa red compartida de creencias, normas, valores y pensamientos que moldean a la sociedad. Es lo que nos dice cómo vestir, cómo amar, cómo comportarnos, incluso cómo pensar. Pero hay un precio por vivir allí demasiado tiempo. Porque cuanto más te sumerges en esa mente grupal, más pierdes el contacto con tu verdadera identidad. Yo no tenía miedo de decirlo. La conciencia colectiva es necesaria, pero si no aprendemos a separarnos de ella, perdemos el alma en el proceso. Porque todo lo que el colectivo celebra no siempre es sano. Hay ideas que la mayoría aplaude, pero que el alma rechaza. Hay formas de vivir que todos consideran correctas, pero que te asfixian por dentro. Y si no estás despierto, si no te detienes a cuestionarlo, un día te das cuenta de que has vivido una vida que no era tuya. Jung advirtió que muchas personas sufren ansiedad, vacío e incluso depresión, no porque estén enfermas, sino porque están desconectadas de sí mismas. Y es ahí donde empieza la verdadera revolución, cuando decides volver a ti, aunque el mundo no lo entienda. No es fácil, porque el colectivo no premia la diferencia, la castiga. Desde pequeños nos enseñan a encajar, a complacer, a seguir el patrón. Pero llega un punto en el camino en el que obedecer ciegamente cuesta demasiado. Pierdes tu voz, pierdes tu fuego, pierdes tu autenticidad. Y entonces aparece esa sensación de estar rodeado de gente, pero sentirte completamente solo. Jung decía que el verdadero individuo es el que puede vivir dentro del colectivo, sin dejar que éste lo consuma. Es aquel que piensa por sí mismo, que siente profundamente, que tiene el coraje de ser diferente, sin buscar aprobación. Y no se trata de egoísmo.
Se trata de individualización, que no es lo mismo que aislamiento. Es un proceso sagrado en el que te vuelves tú. Porque mientras sigas viviendo según las expectativas de otros, serás invisible para ti mismo. El individuo que ha despertado ya no necesita competir ni pertenecer a la fuerza, porque ha descubierto que la verdadera paz no está en encajar, sino en encontrarse. Pero eso solo es posible cuando tienes el valor de hacer la pregunta que lo cambia todo. ¿Esto que creo, lo creo yo? ¿O me lo enseñaron? Y al responderla, algo comienza a moverse dentro de ti. Un despertar, una incomodidad sagrada. Porque quien ha vivido mucho tiempo en la sombra del colectivo, al ver la luz de su alma, ya no puede volver atrás. Y cuando empiezas a ver eso, cuando reconoces que gran parte de lo que piensas, sientes y deseas ha sido influenciado por una estructura que ni siquiera elegiste conscientemente, te enfrentas a una de las verdades más incómodas. No eres tan libre como pensabas. Carl Jung entendía que la libertad interior no es simplemente hacer lo que uno quiere. La libertad real, la auténtica, es ser consciente de lo que te está condicionando. Y aún así, tener el coraje de actuar desde tu núcleo, no desde tus máscaras. Porque sí, todos llevamos máscaras. Jung las llamaba la persona, esa versión de ti que muestras al mundo. La que agrada, la que encaja, la que sigue el guión. Pero detrás de esa persona está tu sombra. La sombra es todo lo que has reprimido, negado o escondido para ser aceptado. Y muchas veces, esas partes ocultas son las más auténticas. Tus pasiones, tus dolores, tus dudas, tu sensibilidad. El colectivo te enseña a esconderlas, a corregirlas, a suavizarlas. Pero Jung decía que solo puedes ser íntegro cuando dejas de dividirte internamente. Cuando puedes mirar tus sombras sin juzgarla. Cuando puedes dejar de perseguir ideales inalcanzables que no te pertenecen. Y entonces sucede algo profundo. Comienzas a dejar de vivir para complacer. Comienzas a dejar de seguir un modelo de éxito que te hace sentir vacío. Comienzas a escuchar tu voz interna más que la opinión externa. Y aunque al principio da miedo, aunque puedas sentir rechazo o incomprensión, la paz que se siente cuando eres tú mismo no tiene precio. Jung también lo decía. Aquello que no enfrentamos en nuestro interior se manifestará en el exterior como destino. Y muchas veces, ese destino que creemos inevitable no es más que la consecuencia de no haber despertado, de no haber cuestionado, de no habernos atrevido a mirar de frente lo que llevamos dentro. Porque cuando no lo haces, vives atrapado en ciclos que no entiendes, relaciones que se repiten, fracasos que duelen, inseguridades que no sabes de dónde vienen. Y todo parece una lucha, pero no es la vida la que te está atacando. Es tu alma que está gritando por autenticidad. En un mundo que premia la conformidad, vivir desde tu esencia es un acto revolucionario. Y no todos están listos para hacerlo, porque es más cómodo seguir la corriente. Es más fácil dejar que la conciencia colectiva decida por ti. ¿Qué debes estudiar? ¿A quién debes amar? ¿Cómo debes lucir? ¿Qué significa éxito? Pero si te atreves a detenerte y observar, si te atreves a silenciar el ruido, descubrirás que muchas de tus metas no son tuyas, que muchas de tus heridas vienen de haber ignorado tu intuición, que mucho de tu sufrimiento nace de intentar ser quien no eres. Y entonces, al fin, aparece un susurro dentro de ti, uno que habías ignorado por años. Un susurro que no te exige, no te juzga, no te compara. Ese susurro es tu verdad. Y cuanto más la escuchas, más fuerte se vuelve, más claro se vuelve tu camino. Porque como Jung decía, no se alcanza la iluminación fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad es la que el colectivo te pidió evitar. Porque un individuo consciente es difícil de controlar. Es libre, no se adapta ciegamente, no consume sin pensar, no sigue a la multitud, solo porque hay muchos allí.
Ese individuo es el verdadero peligro para la mente colectiva, porque su sola presencia ya es un espejo que le recuerda a los demás que ellos también tienen una verdad pendiente por descubrir. Y entonces algo cambia, no afuera, sino dentro de ti, porque cuando tú cambias por dentro, todo cambia por fuera. No necesitas gritar tu transformación. Tu energía hablará por ti, y aunque algunos se alejen, otros te encontrarán justo porque decidiste ser tú. Recuerda, la individualidad no es aislamiento, es integridad. Carl Jung, si esta reflexión encendió algo en ti, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje interior. Cada semana compartimos las ideas más profundas de Carl Jung y otros grandes pensadores. Para ayudarte a reconectar contigo mismo, activa la campanita para que el algoritmo no decida por ti lo que debes escuchar. Porque este espacio no es para las masas, es para quienes están despiertos. Gracias por estar aquí. Filosofía de Carl Jung. Desde los inicios de la humanidad, el individuo ha sentido una tensión silenciosa entre su verdad interior y la voz insistente de la mayoría. Carl Jung observó con claridad que este conflicto no es algo moderno, es una batalla ancestral. La lucha entre tu yo auténtico y la fuerza invisible de la conciencia colectiva. Jung definía la conciencia colectiva como esa red compartida de creencias, normas, valores y pensamientos que moldean a la sociedad. Es lo que nos dice cómo vestir, cómo amar, cómo comportarnos, incluso cómo pensar. Pero hay un precio por vivir allí demasiado tiempo, porque cuanto más te sumerges en esa mente grupal, más pierdes el contacto con tu verdadera identidad. Yo no tenía miedo de decirlo. La conciencia colectiva es necesaria, pero si no aprendemos a separarnos de ella, perdemos el alma en el proceso. Porque todo lo que el colectivo celebra no siempre es sano. Hay ideas que la mayoría aplaude, pero que el alma rechaza. Hay formas de vivir que todos consideran correctas, pero que te asfixian por dentro. Y si no estás despierto, si no te detienes a cuestionarlo, un día te das cuenta de que has vivido una vida que no era tuya. Jung advirtió que muchas personas sufren ansiedad, vacío e incluso depresión, no porque estén enfermas, sino porque están desconectadas de sí mismas. Y es ahí donde empieza la verdadera revolución, cuando decides volver a ti, aunque el mundo no lo entienda. No es fácil, porque el colectivo no premia la diferencia, la castiga. Desde pequeños nos enseñan a encajar, a complacer, a seguir el patrón. Pero llega un punto en el camino en el que obedecer ciegamente cuesta demasiado. Pierdes tu voz, pierdes tu fuego, pierdes tu autenticidad. Y entonces aparece esa sensación de estar rodeado de gente, pero sentirte completamente solo. Jung decía que el verdadero individuo es el que puede vivir dentro del colectivo, sin dejar que éste lo consuma. Es aquel que piensa por sí mismo, que siente profundamente, que tiene el coraje de ser diferente, sin buscar aprobación. Y no se trata de egoísmo. Se trata de individualización, que no es lo mismo que aislamiento. Es un proceso sagrado en el que te vuelves tú. Porque mientras sigas viviendo según las expectativas de otros, serás invisible para ti mismo. El individuo que ha despertado ya no necesita competir ni pertenecer a la fuerza, porque ha descubierto que la verdadera paz no está en encajar, sino en encontrarse. Pero eso solo es posible cuando tienes el valor de hacer la pregunta que lo cambia todo. ¿Esto que creo, lo creo yo? ¿O me lo enseñaron? Y al responderla, algo comienza a moverse dentro de ti. Un despertar, una incomodidad sagrada. Porque quien ha vivido mucho tiempo en la sombra del colectivo, al ver la luz de su alma, ya no puede volver atrás. Y cuando empiezas a ver eso, cuando reconoces que gran parte de lo que piensas, sientes y deseas ha sido influenciado por una estructura que ni siquiera elegiste conscientemente, te enfrentas a una de las verdades más incómodas. No eres tan libre como pensabas. Carl Jung entendía que la libertad interior no es simplemente hacer lo que uno quiere,
La libertad real, la auténtica, es ser consciente de lo que te está condicionando. Y aún así, tener el coraje de actuar desde tu núcleo, no desde tus máscaras. Porque sí, todos llevamos máscaras. Jung las llamaba la persona, esa versión de ti que muestras al mundo. La que agrada, la que encaja, la que sigue el guión. Pero detrás de esa persona está tu sombra. La sombra es todo lo que has reprimido, negado o escondido para ser aceptado. Y muchas veces, esas partes ocultas son las más auténticas. Tus pasiones, tus dolores, tus dudas, tu sensibilidad. El colectivo te enseña a esconderlas, a corregirlas, a suavizarlas. Pero Jung decía que solo puedes ser íntegro cuando dejas de dividirte internamente. Cuando puedes mirar tu sombra sin juzgarla. Cuando puedes dejar de perseguir ideales inalcanzables que no te pertenecen. Y entonces sucede algo profundo. Comienzas a dejar de vivir para complacer. Comienzas a dejar de seguir un modelo de éxito que te hace sentir vacío. Comienzas a escuchar tu voz interna más que la opinión externa. Y aunque al principio da miedo, aunque puedas sentir rechazo o incomprensión, la paz que se siente cuando eres tú mismo no tiene precio. Jung también lo decía. Aquello que no enfrentamos en nuestro interior se manifestará en el exterior como destino. Y muchas veces, ese destino que creemos inevitable no es más que la consecuencia de no haber despertado, de no haber cuestionado, de no habernos atrevido a mirar de frente lo que llevamos dentro. Porque cuando no lo haces, vives atrapado en ciclos que no entiendes, relaciones que se repiten, fracasos que duelen, inseguridades que no sabes de dónde vienen. Y todo parece una lucha, pero no es la vida la que te está atacando. Es tu alma que está gritando por autenticidad. En un mundo que premia la conformidad, vivir desde tu esencia es un acto revolucionario. Y no todos están listos para hacerlo, porque es más cómodo seguir la corriente. Es más fácil dejar que la conciencia colectiva decida por ti. ¿Qué debes estudiar? ¿A quién debes amar? ¿Cómo debes lucir? ¿Qué significa éxito? Pero si te atreves a detenerte y observar, si te atreves a silenciar el ruido, descubrirás que muchas de tus metas no son tuyas, que muchas de tus heridas vienen de haber ignorado tu intuición, que mucho de tu sufrimiento nace de intentar ser quien no eres. Y entonces, al fin, aparece un susurro dentro de ti, uno que habías ignorado por años. Un susurro que no te exige, no te juzga, no te compara. Ese susurro es tu verdad. Y cuanto más la escuchas, más fuerte se vuelve, más claro se vuelve tu camino. Porque como Jung decía, no se alcanza la iluminación fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad es la que el colectivo te pidió evitar, porque un individuo consciente es difícil de controlar. Es libre, no se adapta ciegamente, no consume sin pensar, no sigue a la multitud, solo porque hay muchos allí. Ese individuo es el verdadero peligro para la mente colectiva, porque su sola presencia ya es un espejo que le recuerda a los demás que ellos también tienen una verdad pendiente por descubrir. Y entonces, algo cambia, no afuera, sino dentro de ti, porque cuando tú cambias por dentro, todo cambia por fuera. No necesitas gritar tu transformación, tu energía hablará por ti, y aunque algunos se alejen, otros te encontrarán justo porque decidiste ser tú. Recuerda, la individualidad no es aislamiento, es integridad. Carl Jung. Si esta reflexión encendió algo en ti, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje interior. Cada semana compartimos las ideas más profundas de Carl Jung y otros grandes pensadores. Para ayudarte a reconectar contigo mismo, activa la campanita para que el algoritmo no decida por ti lo que debes escuchar. Porque este espacio no es para las masas, es para quienes están despiertos. Gracias por estar aquí. Filosofía de Carl Jung.
Desde los inicios de la humanidad, el individuo ha sentido una tensión silenciosa entre su verdad interior y la voz insistente de la mayoría. Carl Jung observó con claridad que este conflicto no es algo moderno, es una batalla ancestral. La lucha entre tu yo auténtico y la fuerza invisible de la conciencia colectiva. Jung definía la conciencia colectiva como esa red compartida de creencias, normas, valores y pensamientos que moldean a la sociedad. Es lo que nos dice cómo vestir, cómo amar, cómo comportarnos, incluso cómo pensar. Pero hay un precio por vivir allí demasiado tiempo, porque cuanto más te sumerges en esa mente grupal, más pierdes el contacto con tu verdadera identidad. Yo no tenía miedo de decirlo. La conciencia colectiva es necesaria, pero si no aprendemos a separarnos de ella, perdemos el alma en el proceso. Porque todo lo que el colectivo celebra no siempre es sano. Hay ideas que la mayoría aplaude, pero que el alma rechaza. Hay formas de vivir que todos consideran correctas, pero que te asfixian por dentro. Y si no estás despierto, si no te detienes a cuestionarlo, un día te das cuenta de que has vivido una vida que no era tuya. Jung advirtió que muchas personas sufren ansiedad, vacío e incluso depresión, no porque estén enfermas, sino porque están desconectadas de sí mismas. Y es ahí donde empieza la verdadera revolución, cuando decides volver a ti, aunque el mundo no lo entienda. No es fácil, porque el colectivo no premia la diferencia, la castiga. Desde pequeños nos enseñan a encajar, a complacer, a seguir el patrón. Pero llega un punto en el camino en el que obedecer ciegamente cuesta demasiado. Pierdes tu voz, pierdes tu fuego, pierdes tu autenticidad. Y entonces aparece esa sensación de estar rodeado de gente, pero sentirte completamente solo. Jung decía que el verdadero individuo es el que puede vivir dentro del colectivo, sin dejar que éste lo consuma. Es aquel que piensa por sí mismo, que siente profundamente, que tiene el coraje de ser diferente, sin buscar aprobación. Y no se trata de egoísmo. Se trata de individualización, que no es lo mismo que aislamiento. Es un proceso sagrado en el que te vuelves tú. Porque mientras sigas viviendo según las expectativas de otros, serás invisible para ti mismo. El individuo que ha despertado ya no necesita competir ni pertenecer a la fuerza, porque ha descubierto que la verdadera paz no está en encajar, sino en encontrarse. Pero eso solo es posible cuando tienes el valor de hacer la pregunta que lo cambia todo. ¿Esto que creo, lo creo yo? ¿O me lo enseñaron? Y al responderla, algo comienza a moverse dentro de ti. Un despertar, una incomodidad sagrada. Porque quien ha vivido mucho tiempo en la sombra del colectivo, al ver la luz de su alma, ya no puede volver atrás. Y cuando empiezas a ver eso, cuando reconoces que gran parte de lo que piensas, sientes y deseas ha sido influenciado por una estructura que ni siquiera elegiste conscientemente, te enfrentas a una de las verdades más incómodas. No eres tan libre como pensabas. Carl Jung entendía que la libertad interior no es simplemente hacer lo que uno quiere. La libertad real, la auténtica, es ser consciente de lo que te está condicionando. Y aún así, tener el coraje de actuar desde tu núcleo, no desde tus máscaras. Porque sí, todos llevamos máscaras. Jung las llamaba la persona, esa versión de ti que muestras al mundo. La que agrada, la que encaja, la que sigue el guión. Pero detrás de esa persona está tu sombra. La sombra es todo lo que has reprimido, negado o escondido para ser aceptado. Y muchas veces, esas partes ocultas son las más auténticas. Tus pasiones, tus dolores, tus dudas, tu sensibilidad. El colectivo te enseña a esconderlas, a corregirlas, a suavizarlas. Pero Jung decía que solo puedes ser íntegro cuando dejas de dividirte internamente. Cuando puedes mirar tus sombras sin juzgarla. Cuando puedes dejar de perseguir ideales inalcanzables que no te pertenecen. Y entonces sucede algo profundo. Comienzas a dejar de vivir para complacer. Comienzas a dejar de seguir un modelo de éxito que te hace sentir vacío.
Comienzas a escuchar tu voz interna más que la opinión externa. Y aunque al principio da miedo, aunque puedas sentir rechazo o incomprensión, la paz que se siente cuando eres tú mismo no tiene precio. Jung también lo decía. Aquello que no enfrentamos en nuestro interior se manifestará en el exterior como destino. Y muchas veces, ese destino que creemos inevitable no es más que la consecuencia de no haber despertado, de no haber cuestionado, de no habernos atrevido a mirar de frente lo que llevamos dentro. Porque cuando no lo haces, vives atrapado en ciclos que no entiendes, relaciones que se repiten, fracasos que duelen, inseguridades que no sabes de dónde vienen. Y todo parece una lucha, pero no es la vida la que te está atacando. Es tu alma que está gritando por autenticidad. En un mundo que premia la conformidad, vivir desde tu esencia es un acto revolucionario. Y no todos están listos para hacerlo, porque es más cómodo seguir la corriente. Es más fácil dejar que la conciencia colectiva decida por ti. ¿Qué debes estudiar? ¿A quién debes amar? ¿Cómo debes lucir? ¿Qué significa éxito? Pero si te atreves a detenerte y observar, si te atreves a silenciar el ruido, descubrirás que muchas de tus metas no son tuyas, que muchas de tus heridas vienen de haber ignorado tu intuición, que mucho de tu sufrimiento nace de intentar ser quien no eres. Y entonces, al fin, aparece un susurro dentro de ti, uno que habías ignorado por años. Un susurro que no te exige, no te juzga, no te compara. Ese susurro es tu verdad. Y cuanto más la escuchas, más fuerte se vuelve, más claro se vuelve tu camino. Porque como Jung decía, no se alcanza la iluminación fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad es la que el colectivo te pidió evitar, porque un individuo consciente es difícil de controlar. Es libre, no se adapta ciegamente, no consume sin pensar, no sigue a la multitud, solo porque hay muchos allí. Ese individuo es el verdadero peligro para la mente colectiva, porque su sola presencia ya es un espejo que le recuerda a los demás que ellos también tienen una verdad pendiente por descubrir. Y entonces algo cambia, no afuera, sino dentro de ti, porque cuando tú cambias por dentro, todo cambia por fuera. No necesitas gritar tu transformación. Tu energía hablará por ti, y aunque algunos se alejen, otros te encontrarán justo porque decidiste ser tú. Recuerda, la individualidad no es aislamiento, es integridad. Carl Jung, si esta reflexión encendió algo en ti, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje interior. Cada semana compartimos las ideas más profundas de Carl Jung y otros grandes pensadores. Para ayudarte a reconectar contigo mismo, activa la campanita, para que el algoritmo no decida por ti lo que debes escuchar. Porque este espacio no es para las masas, es para quienes están despiertos. Gracias por estar aquí. Filosofía de Carl Jung. Desde los inicios de la humanidad, el individuo ha sentido una tensión silenciosa entre su verdad interior y la voz insistente de la mayoría. Carl Jung observó con claridad que este conflicto no es algo moderno, es una batalla ancestral. La lucha entre tu yo auténtico y la fuerza invisible de la conciencia colectiva. Jung definía la conciencia colectiva como esa red compartida de creencias, normas, valores y pensamientos que moldean a la sociedad. Es lo que nos dice cómo vestir, cómo amar, cómo comportarnos, incluso cómo pensar. Pero hay un precio por vivir allí demasiado tiempo, porque cuanto más te sumerges en esa mente grupal, más pierdes el contacto con tu verdadera identidad. Yo no tenía miedo de decirlo. La conciencia colectiva es necesaria, pero si no aprendemos a separarnos de ella, perdemos el alma en el proceso. Porque todo lo que el colectivo celebra no siempre es sano. Hay ideas que la mayoría aplaude, pero que el alma rechaza. Hay formas de vivir que todos consideran correctas, pero que te asfixian por dentro. Y si no estás despierto,
si no te detienes a cuestionarlo. Un día te das cuenta de que has vivido una vida que no era tuya. Jung advirtió que muchas personas sufren ansiedad, vacío e incluso depresión, no porque estén enfermas, sino porque están desconectadas de sí mismas. Y es ahí donde empieza la verdadera revolución, cuando decides volver a ti, aunque el mundo no lo entienda. No es fácil, porque el colectivo no premia la diferencia, la castiga. Desde pequeños nos enseñan a encajar, a complacer, a seguir el patrón. Pero llega un punto en el camino en el que obedecer ciegamente cuesta demasiado. Pierdes tu voz, pierdes tu fuego, pierdes tu autenticidad. Y entonces aparece esa sensación de estar rodeado de gente, pero sentirte completamente solo. Jung decía que el verdadero individuo es el que puede vivir dentro del colectivo, sin dejar que éste lo consuma. Es aquel que piensa por sí mismo, que siente profundamente, que tiene el coraje de ser diferente, sin buscar aprobación. Y no se trata de egoísmo. Se trata de individualización, que no es lo mismo que aislamiento. Es un proceso sagrado en el que te vuelves tú. Porque mientras sigas viviendo según las expectativas de otros, serás invisible para ti mismo. El individuo que ha despertado ya no necesita competir ni pertenecer a la fuerza, porque ha descubierto que la verdadera paz no está en encajar, sino en encontrarse. Pero eso solo es posible cuando tienes el valor de hacer la pregunta que lo cambia todo. ¿Esto que creo, lo creo yo? ¿O me lo enseñaron? Y al responderla, algo comienza a moverse dentro de ti. Un despertar, una incomodidad sagrada. Porque quien ha vivido mucho tiempo en la sombra del colectivo, al ver la luz de su alma, ya no puede volver atrás. Y cuando empiezas a ver eso, cuando reconoces que gran parte de lo que piensas, sientes y deseas ha sido influenciado por una estructura que ni siquiera elegiste conscientemente, te enfrentas a una de las verdades más incómodas. No eres tan libre como pensabas. Carl Jung entendía que la libertad interior no es simplemente hacer lo que uno quiere. La libertad real, la auténtica, es ser consciente de lo que te está condicionando. Y aún así, tener el coraje de actuar desde tu núcleo, no desde tus máscaras. Porque sí, todos llevamos máscaras. Jung las llamaba la persona, esa versión de ti que muestras al mundo. La que agrada, la que encaja, la que sigue el guión. Pero detrás de esa persona está tu sombra. La sombra es todo lo que has reprimido, negado o escondido para ser aceptado. Y muchas veces, esas partes ocultas son las más auténticas. Tus pasiones, tus dolores, tus dudas, tu sensibilidad. El colectivo te enseña a esconderlas, a corregirlas, a suavizarlas. Pero Jung decía que solo puedes ser íntegro cuando dejas de dividirte internamente. Cuando puedes mirar tus sombras sin juzgarla. Cuando puedes dejar de perseguir ideales inalcanzables que no te pertenecen. Y entonces sucede algo profundo. Comienzas a dejar de vivir para complacer. Comienzas a dejar de seguir un modelo de éxito que te hace sentir vacío. Comienzas a escuchar tu voz interna más que la opinión externa. Y aunque al principio da miedo, aunque puedas sentir rechazo o incomprensión, la paz que se siente cuando eres tú mismo no tiene precio. Jung también lo decía. Aquello que no enfrentamos en nuestro interior se manifestará en el exterior como destino. Y muchas veces, ese destino que creemos inevitable no es más que la consecuencia de no haber despertado, de no haber cuestionado, de no habernos atrevido a mirar de frente lo que llevamos dentro. Porque cuando no lo haces, vives atrapado en ciclos que no entiendes, relaciones que se repiten, fracasos que duelen, inseguridades que no sabes de dónde vienen. Y todo parece una lucha, pero no es la vida la que te está atacando. Es tu alma que está gritando por autenticidad. En un mundo que premia la conformidad, vivir desde tu esencia es un acto revolucionario. Y no todos están listos para hacerlo, porque es más cómodo seguir la corriente. Es más fácil dejar que la conciencia colectiva decida por ti,
¿Qué debes estudiar? ¿A quién debes amar? ¿Cómo debes lucir? ¿Qué significa éxito? Pero si te atreves a detenerte y observar, si te atreves a silenciar el ruido, descubrirás que muchas de tus metas no son tuyas, que muchas de tus heridas vienen de haber ignorado tu intuición, que mucho de tu sufrimiento nace de intentar ser quien no eres. Y entonces, al fin, aparece un susurro dentro de ti, uno que habías ignorado por años. Un susurro que no te exige, no te juzga, no te compara. Ese susurro es tu verdad. Y cuanto más la escuchas, más fuerte se vuelve, más claro se vuelve tu camino. Porque como Jung decía, no se alcanza la iluminación fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad es la que el colectivo te pidió evitar, porque un individuo consciente es difícil de controlar. Es libre, no se adapta ciegamente, no consume sin pensar, no sigue a la multitud, solo porque hay muchos ahí. Ese individuo es el verdadero peligro para la mente colectiva, porque su sola presencia ya es un espejo que le recuerda a los demás que ellos también tienen una verdad pendiente por descubrir. Y entonces algo cambia, no afuera, sino dentro de ti, porque cuando tú cambias por dentro, todo cambia por fuera. No necesitas gritar tu transformación, tu energía hablará por ti, y aunque algunos se alejen, otros te encontrarán justo porque decidiste ser tú. Recuerda, la individualidad no es aislamiento, es integridad. Carl Jung, si esta reflexión encendió algo en ti, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje interior. Cada semana compartimos las ideas más profundas de Carl Jung y otros grandes pensadores. Para ayudarte a reconectar contigo mismo, activa la campanita para que el algoritmo no decida por ti lo que debes escuchar. Porque este espacio no es para las masas, es para quienes están despiertos. Gracias por estar aquí. Filosofía de Carl Jung. Desde los inicios de la humanidad, el individuo ha sentido una tensión silenciosa entre su verdad interior y la voz insistente de la mayoría. Carl Jung observó con claridad que este conflicto no es algo moderno, es una batalla ancestral. La lucha entre tu yo auténtico y la fuerza invisible de la conciencia colectiva. Jung definía la conciencia colectiva como esa red compartida de creencias, normas, valores y pensamientos que moldean a la sociedad. Es lo que nos dice cómo vestir, cómo amar, cómo comportarnos, incluso cómo pensar. Pero hay un precio por vivir allí demasiado tiempo, porque cuanto más te sumerges en esa mente grupal, más pierdes el contacto con tu verdadera identidad. Yo no tenía miedo de decirlo. La conciencia colectiva es necesaria, pero si no aprendemos a separarnos de ella, perdemos el alma en el proceso. Porque todo lo que el colectivo celebra no siempre es sano. Hay ideas que la mayoría aplaude, pero que el alma rechaza. Hay formas de vivir que todos consideran correctas, pero que te asfixian por dentro. Y si no estás despierto, si no te detienes a cuestionarlo, un día te das cuenta de que has vivido una vida que no era tuya. Jung advirtió que muchas personas sufren ansiedad, vacío e incluso depresión, no porque estén enfermas, sino porque están desconectadas de sí mismas. Y es ahí donde empieza la verdadera revolución, cuando decides volver a ti, aunque el mundo no lo entienda. No es fácil, porque el colectivo no premia la diferencia, la castiga. Desde pequeños nos enseñan a encajar, a complacer, a seguir el patrón. Pero llega un punto en el camino en el que obedecer ciegamente cuesta demasiado. Pierdes tu voz, pierdes tu fuego, pierdes tu autenticidad. Y entonces aparece esa sensación de estar rodeado de gente, pero sentirte completamente solo. Jung decía que el verdadero individuo es el que puede vivir dentro del colectivo, sin dejar que éste lo consuma. Es aquel que piensa por sí mismo, que siente profundamente, que tiene el coraje de ser diferente, sin buscar aprobación. Y no se trata de egoísmo.
Se trata de individualización, que no es lo mismo que aislamiento. Es un proceso sagrado en el que te vuelves tú, porque mientras sigas viviendo según las expectativas de otros, serás invisible para ti mismo. El individuo que ha despertado ya no necesita competir ni pertenecer a la fuerza, porque ha descubierto que la verdadera paz no está en encajar, sino en encontrarse. Pero eso solo es posible cuando tienes el valor de hacer la pregunta que lo cambia todo. ¿Esto que creo, lo creo yo? ¿O me lo enseñaron? Y al responderla, algo comienza a moverse dentro de ti. Un despertar, una incomodidad sagrada. Porque quien ha vivido mucho tiempo en la sombra del colectivo, al ver la luz de su alma, ya no puede volver atrás. Y cuando empiezas a ver eso, cuando reconoces que gran parte de lo que piensas, sientes y deseas ha sido influenciado por una estructura que ni siquiera elegiste conscientemente, te enfrentas a una de las verdades más incómodas. No eres tan libre como pensabas. Carl Jung entendía que la libertad interior no es simplemente hacer lo que uno quiere. La libertad real, la auténtica, es ser consciente de lo que te está condicionando. Y aún así, tener el coraje de actuar desde tu núcleo, no desde tus máscaras. Porque sí, todos llevamos máscaras. Jung las llamaba la persona, esa versión de ti que muestras al mundo. La que agrada, la que encaja, la que sigue el guión. Pero detrás de esa persona está tu sombra. La sombra es todo lo que has reprimido, negado o escondido para ser aceptado. Y muchas veces, esas partes ocultas son las más auténticas. Tus pasiones, tus dolores, tus dudas, tu sensibilidad. El colectivo te enseña a esconderlas, a corregirlas, a suavizarlas. Pero Jung decía que solo puedes ser íntegro cuando dejas de dividirte internamente. Cuando puedes mirar tu sombra sin juzgarla. Cuando puedes dejar de perseguir ideales inalcanzables que no te pertenecen. Y entonces sucede algo profundo. Comienzas a dejar de vivir para complacer. Comienzas a dejar de seguir un modelo de éxito que te hace sentir vacío. Comienzas a escuchar tu voz interna más que la opinión externa. Y aunque al principio da miedo, aunque puedas sentir rechazo o incomprensión, la paz que se siente cuando eres tú mismo no tiene precio. Jung también lo decía. Aquello que no enfrentamos en nuestro interior se manifestará en el exterior como destino. Y muchas veces, ese destino que creemos inevitable no es más que la consecuencia de no haber despertado, de no haber cuestionado, de no habernos atrevido a mirar de frente lo que llevamos dentro. Porque cuando no lo haces, vives atrapado en ciclos que no entiendes, relaciones que se repiten, fracasos que duelen, inseguridades que no sabes de dónde vienen. Y todo parece una lucha, pero no es la vida la que te está atacando. Es tu alma que está gritando por autenticidad. En un mundo que premia la conformidad, vivir desde tu esencia es un acto revolucionario. Y no todos están listos para hacerlo. Porque es más cómodo seguir la corriente. Es más fácil dejar que la conciencia colectiva decida por ti. ¿Qué debes estudiar? ¿A quién debes amar? ¿Cómo debes lucir? ¿Qué significa éxito? Pero si te atreves a detenerte y observar, si te atreves a silenciar el ruido, descubrirás que muchas de tus metas no son tuyas, que muchas de tus heridas vienen de haber ignorado tu intuición, que mucho de tu sufrimiento nace de intentar ser quien no eres. Y entonces, al fin, aparece un susurro dentro de ti, uno que habías ignorado por años. Un susurro que no te exige, no te juzga, no te compara. Ese susurro es tu verdad. Y cuanto más la escuchas, más fuerte se vuelve, más claro se vuelve tu camino. Porque como Jung decía, no se alcanza la iluminación fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad es la que el colectivo te pidió evitar, porque un individuo consciente es difícil de controlar. Es libre, no se adapta ciegamente, no consume sin pensar, no sigue a la multitud, solo porque hay muchos ahí.
Ese individuo es el verdadero peligro para la mente colectiva, porque su sola presencia ya es un espejo que le recuerda a los demás que ellos también tienen una verdad pendiente por descubrir. Y entonces algo cambia, no afuera, sino dentro de ti, porque cuando tú cambias por dentro, todo cambia por fuera. No necesitas gritar tu transformación. Tu energía hablará por ti, y aunque algunos se alejen, otros te encontrarán justo porque decidiste ser tú. Recuerda, la individualidad no es aislamiento, es integridad. Carl Jung, si esta reflexión encendió algo en ti, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje interior. Cada semana compartimos las ideas más profundas de Carl Jung y otros grandes pensadores. Para ayudarte a reconectar contigo mismo, activa la campanita para que el algoritmo no decida por ti lo que debes escuchar. Porque este espacio no es para las masas, es para quienes están despiertos. Gracias por estar aquí. Filosofía de Carl Jung. Desde los inicios de la humanidad, el individuo ha sentido una tensión silenciosa entre su verdad interior y la voz insistente de la mayoría. Carl Jung observó con claridad que este conflicto no es algo moderno, es una batalla ancestral. La lucha entre tu yo auténtico y la fuerza invisible de la conciencia colectiva. Jung definía la conciencia colectiva como esa red compartida de creencias, normas, valores y pensamientos que moldean a la sociedad. Es lo que nos dice cómo vestir, cómo amar, cómo comportarnos, incluso cómo pensar. Pero hay un precio por vivir allí demasiado tiempo, porque cuanto más te sumerges en esa mente grupal, más pierdes el contacto con tu verdadera identidad. Yo no tenía miedo de decirlo. La conciencia colectiva es necesaria, pero si no aprendemos a separarnos de ella, perdemos el alma en el proceso. Porque todo lo que el colectivo celebra no siempre es sano. Hay ideas que la mayoría aplaude, pero que el alma rechaza. Hay formas de vivir que todos consideran correctas, pero que te asfixian por dentro. Y si no estás despierto, si no te detienes a cuestionarlo, un día te das cuenta de que has vivido una vida que no era tuya. Jung advirtió que muchas personas sufren ansiedad, vacío e incluso depresión, no porque estén enfermas, sino porque están desconectadas de sí mismas. Y es ahí donde empieza la verdadera revolución, cuando decides volver a ti, aunque el mundo no lo entienda. No es fácil, porque el colectivo no premia la diferencia, la castiga. Desde pequeños nos enseñan a encajar, a complacer, a seguir el patrón. Pero llega un punto en el camino en el que obedecer ciegamente cuesta demasiado. Pierdes tu voz, pierdes tu fuego, pierdes tu autenticidad. Y entonces aparece esa sensación de estar rodeado de gente, pero sentirte completamente solo. Jung decía que el verdadero individuo es el que puede vivir dentro del colectivo, sin dejar que éste lo consuma. Es aquel que piensa por sí mismo, que siente profundamente, que tiene el coraje de ser diferente, sin buscar aprobación. Y no se trata de egoísmo. Se trata de individualización, que no es lo mismo que aislamiento. Es un proceso sagrado en el que te vuelves tú. Porque mientras sigas viviendo según las expectativas de otros, serás invisible para ti mismo. El individuo que ha despertado ya no necesita competir ni pertenecer a la fuerza, porque ha descubierto que la verdadera paz no está en encajar, sino en encontrarse. Pero eso solo es posible cuando tienes el valor de hacer la pregunta que lo cambia todo. ¿Esto que creo, lo creo yo? ¿O me lo enseñaron? Y al responderla, algo comienza a moverse dentro de ti. Un despertar, una incomodidad sagrada. Porque quien ha vivido mucho tiempo en la sombra del colectivo, al ver la luz de su alma, ya no puede volver atrás. Y cuando empiezas a ver eso, cuando reconoces que gran parte de lo que piensas, sientes y deseas ha sido influenciado por una estructura que ni siquiera elegiste conscientemente, te enfrentas a una de las verdades más incómodas. No eres tan libre como pensabas. Carl Jung entendía que la libertad interior no es simplemente hacer lo que uno quiere.
La libertad real, la auténtica, es ser consciente de lo que te está condicionando. Y aún así, tener el coraje de actuar desde tu núcleo, no desde tus máscaras. Porque sí, todos llevamos máscaras. Jung las llamaba la persona, esa versión de ti que muestras al mundo. La que agrada, la que encaja, la que sigue el guión. Pero detrás de esa persona está tu sombra. La sombra es todo lo que has reprimido, negado o escondido para ser aceptado. Y muchas veces, esas partes ocultas son las más auténticas. Tus pasiones, tus dolores, tus dudas, tu sensibilidad. El colectivo te enseña a esconderlas, a corregirlas, a suavizarlas. Pero Jung decía que solo puedes ser íntegro cuando dejas de dividirte internamente. Cuando puedes mirar tus sombras sin juzgarla. Cuando puedes dejar de perseguir ideales inalcanzables que no te pertenecen. Y entonces sucede algo profundo. Comienzas a dejar de vivir para complacer. Comienzas a dejar de seguir un modelo de éxito que te hace sentir vacío. Comienzas a escuchar tu voz interna más que la opinión externa. Y aunque al principio da miedo, aunque puedas sentir rechazo o incomprensión, la paz que se siente cuando eres tú mismo no tiene precio. Jung también lo decía. Aquello que no enfrentamos en nuestro interior se manifestará en el exterior como destino. Y muchas veces, ese destino que creemos inevitable no es más que la consecuencia de no haber despertado, de no haber cuestionado, de no habernos atrevido a mirar de frente lo que llevamos dentro. Porque cuando no lo haces, vives atrapado en ciclos que no entiendes, relaciones que se repiten, fracasos que duelen, inseguridades que no sabes de dónde vienen. Y todo parece una lucha, pero no es la vida la que te está atacando. Es tu alma que está gritando por autenticidad. En un mundo que premia la conformidad, vivir desde tu esencia es un acto revolucionario. Y no todos están listos para hacerlo, porque es más cómodo seguir la corriente. Es más fácil dejar que la conciencia colectiva decida por ti. ¿Qué debes estudiar? ¿A quién debes amar? ¿Cómo debes lucir? ¿Qué significa éxito? Pero si te atreves a detenerte y observar, si te atreves a silenciar el ruido, descubrirás que muchas de tus metas no son tuyas, que muchas de tus heridas vienen de haber ignorado tu intuición, que mucho de tu sufrimiento nace de intentar ser quien no eres. Y entonces, al fin, aparece un susurro dentro de ti, uno que habías ignorado por años. Un susurro que no te exige, no te juzga, no te compara. Ese susurro es tu verdad. Y cuanto más la escuchas, más fuerte se vuelve, más claro se vuelve tu camino. Porque como Jung decía, no se alcanza la iluminación fantaseando con figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad es la que el colectivo te pidió evitar, porque un individuo consciente es difícil de controlar. Es libre, no se adapta ciegamente, no consume sin pensar, no sigue a la multitud, solo porque hay muchos allí. Ese individuo es el verdadero peligro para la mente colectiva, porque su sola presencia ya es un espejo que le recuerda a los demás que ellos también tienen una verdad pendiente por descubrir. Y entonces, algo cambia. No afuera, sino dentro de ti, porque cuando tú cambias por dentro, todo cambia por fuera. No necesitas gritar tu transformación. Tu energía hablará por ti, y aunque algunos se alejen, otros te encontrarán justo porque decidiste ser tú. Recuerda, la individualidad no es aislamiento, es integridad. Carl Jung, si esta reflexión encendió algo en ti, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje interior. Cada semana compartimos las ideas más profundas de Carl Jung y otros grandes pensadores. Para ayudarte a reconectar contigo mismo, activa la campanita, para que el algoritmo no decida por ti lo que debes escuchar. Porque este espacio no es para las masas, es para quienes están despiertos. Gracias por estar aquí. Filosofía de Carl Jung.